Un pastor alemán famélico yacía en la nieve, con las costillas marcadas bajo su piel. Una profunda cicatriz le atravesaba el cuello, donde algo le había sido arrebatado violentamente, y el anciano que estaba frente al cayó de rodillas. Porque hacía 6 meses, había enterrado la esperanza junto con ese perro. Pero esta no es una historia de pérdida, porque el perro no regresó para ser salvado. Regresó para terminar algo que se negaba a abandonar. Esta noche, serás testigo de un viaje a través de la traición, la supervivencia y una lealtad tan férrea que surgió de la oscuridad para guiar a un hombre de regreso a la luz. Tómate un momento para suscribirte, apoyar al equipo y seguir esta historia, porque lo que viene a continuación te impactará profundamente. El final del invierno en Red Lodge reinaba en silencio bajo un cielo pálido. Las montañas Beartot se alzaban inmóviles como un muro al borde del mundo. Raymond Kessler ya estaba despierto antes del amanecer. A sus 69 años, tras años en el ejército, su cuerpo seguía una rutina que ya no tenía sentido. No había órdenes, ni misiones, ni compañero esperándolo en la puerta. 6 meses atrás, solo había uno, Hux. El pastor alemán había sido más que un compañero. Estaba bien entrenado, siempre alerta y atento. Incluso jubilado, se movía como un perro de trabajo, vigilando puertas, siguiendo sonidos y manteniéndose cerca sin estorbar jamás. La gente del pueblo solía decir que parecía un soldado que nunca se quitaba el uniforme. Raymond siempre estuvo de acuerdo. El día en que Hux desapareció comenzó como cualquier otro. Raymond asistió a una pequeña reunión de veteranos a las afueras del pueblo. La sala estaba llena de conversaciones breves y risas forzadas. Hux permanecía cerca, tumbado tranquilamente bajo la mesa, moviendo las orejas con cada sonido. Entonces, en algún momento entre la última taza de café y el camino de regreso a la camioneta, desapareció. Sin ruido, sin forcejeo, sin dejar rastro. Al principio, Raymond pensó que Hux había seguido un rastro. Eso era normal en la mayoría de los perros, pero no en Hux. Hux nunca. Aún así, Raymond buscó detrás del pasillo, a lo largo del camino, por el estacionamiento. Los minutos se hicieron eternos. Al atardecer, una sensación de frío se instaló en su pecho. Ese fue el comienzo. Lo que siguió se convirtió en una rutina que lo consumió por completo. Imprimió volantes con la foto de Hux, recorrió los pueblos cercanos y los pegó en gasolineras, supermercados y oficinas de correos. Habló con cualquiera que quisiera escucharlo, describiendo al perro con detalle, como si las palabras adecuadas pudieran traerlo de vuelta. Algunos intentaron ayudar. Otros solo asintieron. Los días se convirtieron en semanas. La nieve llegó pronto, cubriendo las huellas antes de que pudieran seguirse. Raymond siguió buscando por caminos, senderos y bosques. Sus botas se hundían en la nieve fresca que desaparecía al amanecer. Todas las pistas no llevaban a ninguna parte. Siempre se equivocaba. Finalmente, su cuerpo empezó a fallarle. Primero la tos, luego el mareo. Una tarde, tuvo que sentarse en un tronco congelado, mirando fijamente a los árboles vacíos, esperando una fuerza que nunca llegó. Después, lo llevaron al hospital. La doctora Elena Mercer, de 64 años, una médica que había visto a demasiados hombres llevados al límite, lo examinó con calma. «No te estás recuperando», le dijo. «Estás funcionando con algo que no durará». Raymond no replicó. Cuando ella le preguntó qué lo impulsaba, él solo dio una respuesta: «Mi perro está ahí fuera». Ella asintió, no en señal de acuerdo, sino de comprensión. Tras su alta, la gente esperaba que bajara el ritmo. No lo hizo. La búsqueda se volvió más silenciosa, pero más desesperada. Hablaba menos, explicaba menos. Seguía saliendo antes del amanecer y regresando al anochecer, pero ahora había menos esperanza, solo la costumbre. Los folletos publicitarios permanecían en su camioneta, con los bordes desgastados y curvados. Su cabaña a las afueras del pueblo ya no le parecía estable. El bebedero de Hux seguía junto a la pared, limpio incluso cuando no era necesario. La manta cerca de la estufa permanecía doblada, intacta. Por la noche, el silencio lo envolvía todo. Mientras tanto, el sheriff Callum Bass empezó a notar algo más. Comenzaron a aparecer informes de animales desaparecidos, uno por aquí, luego otro por allá.
Cada caso parecía insignificante, fácil de ignorar, pero en conjunto formaban un patrón que no podía descartar. Aún así, no había pruebas, ni testigos, ni conexiones claras, solo ausencias. Callum tomó nota de todo y esperó. Y Raymond continuó la búsqueda. 6 meses transcurrieron así, no medidos en días, sino en kilómetros y una esperanza que se desvanecía. Un hombre que antes se movía con determinación, ahora se movía porque detenerse le resultaba aún peor. El mundo seguía su curso, pero dentro de aquella cabaña silenciosa a las afueras del pueblo, algo se había perdido que nadie más podía ver. Raymond Kessler, un hombre que había sobrevivido a la guerra, ahora se enfrentaba a un vacío contra el que no sabía cómo luchar. El silencio en la cabaña de Raymond Kessler no se disipó a la mañana siguiente. Solo se hizo más profundo, como la nieve que presiona un techo que ya empieza a ceder. Estaba en la cocina con una taza vacía en la mano, mirando fijamente el lugar donde un segundo tazón aún esperaba sin motivo. El sonido de un coche que se acercaba rompió esa quietud en algún momento de la tarde. Los neumáticos avanzaban lentamente sobre la grava helada, con cuidado y precisión. Raymond no se apresuró a abrir la puerta. Ya sabía quién sería. Helena Kessler entró sin esperar a ser invitada, sacudiéndose el aire frío del abrigo. Tenía 38 años, era enfermera y había aprendido a juzgar a las personas por lo que callaban, no por lo que decían. En sus brazos, envuelto en una fina manta, algo pequeño se movió. Raymond lo vio y negó con la cabeza antes de que ella hablara. No, no aguantará ahí fuera, dijo Helena con voz firme pero baja. Se arrodilló y dejó a la cachorrita en el suelo, cerca de la estufa. Se llama Pip. Es la única que pude encontrar. La cachorrita apenas tenía un mes. Sus patas eran inseguras pero obstinadas, y su pelaje aún demasiado suave para el invierno. Se detuvo solo un instante y luego avanzó, despacio pero con paso firme, hasta llegar a la bota de Raymond. Ella se apoyó contra él como si ya lo hubiera elegido. Raymond no se movió. No necesito esto. Tú tampoco necesitas estar solo, respondió Helena. Él se dio la vuelta, pero Pip lo siguió, con pasos cortos, irregulares pero persistentes. Cuando él se detuvo, ella también. Cuando él volvió a girarse, ella se sentó, mirándolo sin temor. No había en ella ninguna expectativa, ninguna exigencia, solo su presencia. La primera vez que la alzó, fue algo instintivo. Encajaba en sus manos con demasiada facilidad, cálida y frágil. Su corazón latía con fuerza contra su pecho. Al principio, Raymond la abrazó con rigidez, sin saber dónde colocar algo tan pequeño en una vida que se había vuelto tan vacía. Luego, sus brazos se ajustaron, no por afecto, sino por instinto. Helena lo observaba desde el otro lado de la habitación. No sonrió. Solo asintió una vez, como si algo se hubiera confirmado. Los días transcurrían lentamente y en silencio. Pip permanecía cerca, siempre a los pies de Raymond o en sus manos. Aprendió sus movimientos sin que nadie se los enseñara, siguiéndolo de habitación en habitación, acomodándose donde quiera que él se detuviera. No llenaba el silencio, pero lo suavizaba. Raymond volvió a fijarse en los pequeños detalles. Había que avivar el fuego. Había que llenar el bebedero. Había que revisar la puerta antes de que anocheciera. No eran grandes cambios, pero lo impulsaron a reactivarse. Pip le daba algo a lo que reaccionar, aunque nunca lo expresara en voz alta. Aún así, ella no era Hax. Esa verdad permanecía inalterable. Cuando Raymond la miró, notó la diferencia de inmediato. Hax había sido entrenada, precisa, siempre vigilante. Pip era pequeña, insegura, aún aprendiendo a descubrir el mundo poco a poco. Ella no reemplazó lo que se había perdido. Simplemente existió cuando nada había existido. Helena regresó a menudo durante esos días. Cada visita parecía casual, pero su atención era minuciosa. Preguntaba por la comida, por el sueño, por la casa. Una tarde, de pie junto a la ventana mientras volvía a nevar, habló sin volverse. «He estado preguntando por ahí», dijo. Raymond no levantó la vista. «No hay nada que encontrar». «Quizás», respondió Helena. «Pero una persona se marchó del pueblo justo después de aquel día. Nadie parece saber a dónde fue». La mano de Raymond se detuvo un instante en la espalda de Pip.
Fue un movimiento sutil, casi imperceptible. No preguntó el nombre. No quería darle importancia a ese pensamiento. Elena lo notó de todos modos. Ya lo había notado, ya había empezado a reconstruir lo poco que podía. No era una prueba definitiva, aún no, pero bastaba para que siguiera buscando. Afuera, el invierno se intensificaba. Esa semana nevó con más fuerza, cubriendo las carreteras y silenciando el pueblo. Las noches se alargaron y el viento arreció. La cabaña conservaba el calor, pero a duras penas. Una noche, la tormenta arreció con más fuerza de lo habitual, azotando las paredes con ráfagas largas y constantes. Raymond estaba cerca de la puerta, sosteniendo a Pip en un brazo mientras revisaba el pestillo. Ella descansaba apoyada en él, más tranquila ahora, con la respiración pausada y regular. Al principio, pensó que el ruido de afuera era solo el viento. Luego volvió a oírse, un leve movimiento más allá del porche, algo que no tenía nada que ver con la tormenta. Raymond se quedó inmóvil. Pip levantó ligeramente la cabeza, percibiendo el cambio en él. Se acercó a la puerta, entrecerrando los ojos hacia el borde de la luz. Allí, una figura permanecía justo fuera del alcance de la lámpara del porche. Baja, inmóvil, observando. El tiempo pareció detenerse por un instante. Luego, la figura se giró y comenzó a alejarse. Raymond abrió la puerta sin pensarlo. El aire frío recorrió la cabaña al instante. La nieve caía arremolinada sobre el porche, el viento lo azotaba con fuerza. Dio un paso adelante, aún con Pip en brazos, con la mirada fija en la oscuridad donde había estado la figura. «Jax», dijo, el nombre escapándosele antes de que pudiera detenerlo. No hubo respuesta, solo la tormenta, solo el patio vacío. Pero algo en su interior cambió, de forma repentina e innegable. No era esperanza, todavía no. Algo más silencioso. Algo más peligroso. La certeza de que lo que había perdido podría no haber desaparecido del todo. Y en algún lugar más allá del alcance de la luz, lo que fuera que había llamado a la puerta decidió marcharse de nuevo. Raymond no dudó esta vez. El nombre ya había salido de su garganta, y su cuerpo lo siguió hacia la tormenta, sus botas abriéndose paso entre la nieve fresca al bajar del porche, con un brazo aún aferrado a Pip contra su pecho. El viento soplaba con fuerza desde el oeste, pero él siguió avanzando, con la mirada fija en el lugar donde la figura había desaparecido. «Jax», gritó de nuevo, ahora más fuerte, un sonido que atravesó el aire frío como algo que había esperado 6 meses para ser pronunciado correctamente. Por un instante, no hubo nada. Luego, justo al borde del patio, cerca de la línea donde la sombra se encontraba con la nieve, la figura se detuvo. Lentamente, giró. La distancia entre ellos se sentía a la vez demasiado grande y demasiado pequeña. Raymond dio otro paso adelante, con la respiración agitada y el corazón tembloroso. La figura se movió de nuevo. Esta vez no se alejó, sino que se acercó ligeramente, con cautela, con paso firme, como si midiera el terreno con cada paso. Cuando llegó a la luz, no quedó ninguna duda. Era Jax, pero no el perro que Raymond recordaba. El pastor alemán estaba más delgado, con el cuerpo tenso bajo un pelaje que había perdido su fuerza. Sus costillas se marcaban levemente bajo el pelo, y algunas zonas de sus costados parecían irregulares, como si hubieran cicatrizado sin cuidado. Una oreja presentaba un desgarro profundo en el borde, y una pálida línea de tejido cicatricial le cruzaba el cuello, desapareciendo bajo el resto del pelaje. Su postura era más baja, no débil, sino cautelosa, como la de alguien que ha aprendido a anticipar el peligro. Solo sus ojos permanecían inalterables, ámbar, firmes y fijos en Raymond con una profundidad que no necesitaba explicación. Raymond se detuvo donde estaba. La distancia entre ellos se acortó en silencio, paso a paso. Pip se movió en su brazo, luego se deslizó ligeramente, sus pequeñas patas presionando contra su pecho mientras intentaba ver qué captaba su atención. Emitió un suave sonido, inseguro pero curioso. Las orejas de Jack se movieron al oír aquel sonido. Su mirada se dirigió brevemente hacia el cachorro y luego volvió a Raymond. Raymond se agachó lentamente, arrodillándose en la nieve. El frío se extendió por su ropa al instante, pero él no lo sintió. «Soy yo», dijo, con la voz más baja y firme. «Estoy aquí». Jax dio un paso más, luego otro, cada movimiento cuidadoso,
controlado, como si el suelo mismo pudiera traicionarlo. Cuando finalmente llegó junto a Raymond, se detuvo justo antes de llegar, con el cuerpo tenso y la cabeza ligeramente gacha. Raymond no extendió la mano de inmediato. Dejó que el momento se calmara, que la perra calculara la distancia. Pip se movió un poco, luego se deslizó suavemente de su brazo hacia la nieve, aterrizando torpemente pero recuperando el equilibrio rápidamente. Por un breve instante, los tres existieron en ese estrecho espacio entre lo perdido y lo que podría regresar. Entonces Jack se movió. Cerró el último paso y apoyó suavemente la cabeza contra el pecho de Raymond. El contacto fue breve, casi vacilante, pero suficiente. Raymond alzó la mano de inmediato, apoyándola en el cuello del perro, sus dedos hundiéndose en el pelaje áspero, sintiendo la forma que se escondía bajo él, la realidad de algo que creía perdido. Contuvo la respiración, no con fuerza, no descontrolada, solo lo suficiente para liberar todo lo que había reprimido. «Lo lograste», dijo, aunque no sabía de dónde. Pip se acercó, dio una vuelta antes de posarse cerca de la rodilla de Raymond, su pequeño cuerpo apoyándose en su pierna como si comprendiera que formaba parte de algo que no reconocía del todo. Jax la miró de nuevo, esta vez con más detenimiento. No había agresividad en él, solo una leve percepción, un silencioso reconocimiento de otra presencia. Raymond apretó ligeramente el agarre, luego lo aflojó, con cuidado de no forzarlo demasiado. «Entra», dijo, girando la cabeza hacia la cabaña. «Ya estás a salvo». Pero Jax no se movió. En cambio, retrocedió. El gesto fue sutil pero claro. Volvió a mirar a Raymond y luego giró la cabeza hacia la oscura hilera de árboles que se extendía más allá del patio. Su cuerpo se movió ligeramente en esa dirección, alzó las orejas, cambió de postura. No era miedo. Era concentración. Raymond siguió su mirada. El bosque permanecía en silencio, la nieve reflejaba una luz tenue, ocultando lo que yacía más allá. Allí nada se movía. Nada se revelaba. Y, sin embargo, Jax permanecía fijo en ello, como si escuchara algo mucho más profundo que el sonido. «Jax», dijo Raymond de nuevo, esta vez con voz más suave. El perro no le devolvió la atención de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, fue un instante, casi como un recordatorio. Luego, su mirada volvió al bosque. Raymond lo sintió entonces, no como un pensamiento, sino como una constatación. Jax había regresado, pero no para quedarse, todavía no. Algo lo había seguido, o algo había quedado inconcluso. El viento cambió de dirección, llevando el frío a lo más profundo del patio. Pip se acercó, apretándose contra la pierna de Raymond, su pequeño cuerpo buscando calor. Jax retrocedió un paso, y luego otro, sin apartarse del todo, sin romper jamás la línea que lo separaba. Raymond se puso de pie lentamente, con las rodillas entumecidas por el frío, sin apartar la vista del perro. «No hemos terminado», dijo, no como una pregunta. Jax sostuvo su mirada un instante más, luego se giró y se dirigió hacia los árboles. No corrió. No desapareció rápidamente. Se movió con los mismos pasos cuidadosos y medidos, como si esperara ser seguido. Raymond no volvió a gritar. Ahora comprendía que gritar no cambiaría nada. Lo que fuera que había traído a Jax de vuelta al límite de la luz era más fuerte que una voz. Detrás de él, la cabaña permanecía abierta, dejando escapar un calor tenue que se filtraba en el frío. Delante, el bosque esperaba, silencioso y profundo. Raymond miró a Pip, luego volvió a observar el camino que Jax había tomado. Algo había regresado a él, pero no había venido solo. Raymond no durmió esa noche. Cuando los primeros rayos grises iluminaron la nieve fuera de su cabaña en Red Lodge, ya estaba de pie en la puerta, con las botas puestas, el abrigo bien ajustado y la mirada fija en las tenues huellas que Jax había dejado tras de sí al girar hacia el bosque. Pip se removió en sus brazos, pequeña y cálida, su respiración firme contra él, sin darse cuenta de que algo más grande que ellos dos había comenzado a moverse de nuevo. Salió sin dudarlo. El frío golpeó con fuerza, pero no lo detuvo. La nieve aún conservaba una línea discontinua de huellas cerca del borde del patio, superficiales en algunos tramos, más nítidas en otros, suficientes para que alguien con conocimientos pudiera seguirlas. Jax no había intentado ocultarlas. Solo eso le bastó a Raymond para saber todo lo que necesitaba.
¿Quieres que vea esto?, dijo en voz baja. El sendero conducía hacia el oeste, igual que antes, adentrándose en los árboles más densos, donde el terreno descendía y la luz apenas lograba llegar. Raymond se movía con cuidado, sin prisa, interpretando cada señal como había aprendido hacía mucho tiempo. Pip permanecía en silencio, acurrucada bajo su abrigo, su pequeño cuerpo percibiendo el cambio en él. Tras un largo rato de caminata silenciosa, Raymond divisó movimiento delante. Jax estaba de pie entre dos árboles, esperando. Esta vez el perro no se acercó. Se giró en cuanto Raymond estuvo lo suficientemente cerca y se adentró más en el bosque, deteniéndose solo una vez para comprobar que lo seguían. No era vagar sin rumbo. Era una dirección. Raymond la siguió sin dudar. El terreno cambió gradualmente. Los árboles se abrieron lo suficiente como para revelar un claro que no encajaba con la forma natural del bosque. En el centro se alzaba una vieja construcción, un edificio agrícola abandonado durante años. El techo se hundía, las tablas estaban oscurecidas por el paso del tiempo, pero la nieve a su alrededor contaba una historia diferente. Huellas entraban y salían del lugar, recientes, repetidas. Jack se detuvo al borde del claro. No iría más allá. Raymond dejó a Pip detrás de un montículo bajo donde el viento era más flojo. «Quédate aquí», dijo en voz baja. El cachorro se acurrucó instintivamente, observando pero sin moverse. Raymond dio un paso al frente solo. La puerta del edificio estaba entreabierta. En el interior, el aire desprendía un olor penetrante, no a descomposición, sino a confinamiento. Empujó la puerta un poco más y entró. Lo primero que vio fueron las jaulas, marcos metálicos alineados a lo largo de las paredes, estrechos y muy juntos. Algunos no llevaban nada. Otros sostenían perros que apenas se movían. Sus ojos lo seguían, silenciosos, cautelosos, como si hubieran aprendido que el ruido traía consecuencias. Sus cuerpos contaban la misma historia que el de Jax: hambre, fatiga, supervivencia a la fuerza. Raymond sintió una opresión en el pecho, pero no se detuvo. Entonces se oyó el sonido de unas botas contra la madera. Un hombre salió del otro lado del edificio, con pasos lentos y firmes, como si hubiera estado esperando a alguien, pero no a esa persona. Silas Mercer, de 52 años, es soldado, una figura habitual en los mismos círculos que Raymond conocía, alguien que comprendía la disciplina y el silencio a partes iguales. Ahora, su postura denotaba algo diferente. No orgullo, ni miedo, sino simple cálculo. «Lo encontraste», dijo Silas. Raymond no respondió de inmediato. Su mirada recorrió las jaulas y luego se posó en el hombre. «¿Te lo llevaste?» Silas miró brevemente hacia la puerta, donde la sombra de Jack se mantenía en el borde de la luz. «Ese perro valía dinero», dijo. «Más de lo que la mayoría de la gente se imagina». «Lo planeaste», dijo Raymond. Silas se encogió de hombros levemente. «Lo dejaste sin vigilancia». «Aproveché la oportunidad». Raymond dio un paso al frente, con autocontrol. «¿Y los demás?» «Lo mismo», respondió Silas. «La gente quiere animales adiestrados, protección, estatus, o como quieran llamarlo. Yo se los doy». Raymond bajó la mirada brevemente hacia la cicatriz en el cuello de Jax, y luego volvió a mirarla. «Me quitaste el chip». Silas asintió. Tenía que hacerlo. No había forma de rastrearlo. El silencio se apoderó del ambiente. Entonces Silas volvió a hablar, esta vez en voz más baja. «Se dio a la fuga hace semanas». Raymond no reaccionó visiblemente. «Podría haber ido a cualquier parte», continuó Silas. «Pero no lo hizo. Volvió cerca de aquí más de una vez, observando», comprendió Raymond entonces, no como una revelación repentina, sino como algo que se había estado gestando desde la noche anterior. «Se quedó», dijo Raymond. Silas respiró hondo. «Eso parece». Afuera, el lejano sonido de los motores rompió el silencio, neumáticos sobre la nieve, controlados, decididos. El sonido se acercaba. Silas giró ligeramente la cabeza, escuchando. «¿Los trajiste?» Raymond negó con la cabeza. «No». Los vehículos llegaron al claro unos instantes después. Se abrieron las puertas. Las voces resonaron en el aire frío.
El sheriff Callum Bass dio un paso al frente con 2 ayudantes detrás. Sus movimientos eran firmes y enérgicos. A sus 52 años, transmitía autoridad sin necesidad de usar la fuerza, y su atención abarcaba toda la escena antes de detenerse. Elena avisó, dijo Callum. Detectó algo que se nos había escapado. Silas no se movió. El lugar se cerró rápidamente. Se dieron órdenes. Se sujetaron las manos. Los agentes se acercaron a las jaulas, las abrieron y sacaron a los animales uno por uno, con cuidado de no apresurarlos. Hax entró solo cuando Silas pasó junto a él. No reaccionó externamente. Observó, quieto y en silencio. Sus ojos fijos en el hombre que se lo había llevado. Raymond se acercó a él. «Podrías haber vuelto a casa», dijo en voz baja. Hax sostuvo su mirada. Raymond comprendió. El perro no se había quedado porque estuviera perdido. Se había quedado porque había algo más que encontrar. Raymond se quedó junto a Hax cuando la última puerta de la jaula se abrió de golpe. El agudo sonido metálico se desvaneció en un espacio que ya no se sentía atrapado. Y por primera vez desde que entró en aquel edificio destartalado de la granja, se permitió respirar hondo, observando cómo salían los perros, primero vacilantes, luego dándose cuenta poco a poco de que la barrera había desaparecido. Silas Mercer fue escoltado esposado. Su presencia disminuía con cada paso hacia el vehículo patrulla que lo esperaba afuera, mientras el sheriff Callum Bass permanecía cerca de la entrada, dirigiendo a sus agentes con calma y precisión. A sus 52 años, Callum había visto suficientes casos como para saber cuándo algo había terminado y cuándo apenas comenzaba. Y comprendió, tenía ambas características. «Ya está», dijo Callum con voz firme, volviéndose hacia Raymond. «Tú ayudaste a terminar con esto». Raymond asintió levemente, pero no respondió. Su atención seguía centrada en Hax. El perro estaba ahora cerca, ya no estaba al borde de la habitación, ya no observaba desde la distancia. Seguía delgado, aún marcado por lo que había sufrido, pero su postura había cambiado. La tensión que antes lo oprimía se había disipado. No estaba completamente en reposo, pero ya no se preparaba para huir. Afuera, el claro se llenó de movimiento. Poco después llegó un equipo de rescate, liderado por la doctora Hannah Cole, una veterinaria de 45 años conocida en todo el condado por su trabajo con animales heridos y abandonados. Se movía de jaula en jaula con cuidado, revisando a cada perro, hablándoles en voz baja y sin presionarlos. «Se recuperarán», dijo después de un rato, mirando a Raymond. «Les llevará tiempo, pero lo harán». Raymond salió al aire frío con Hax a su lado. Pip se apresuró a avanzar desde donde había esperado, su pequeño cuerpo moviéndose rápidamente sobre la nieve, deteniéndose justo antes de llegar a Hax y acercándose. Ella se apoyó suavemente contra él, insegura pero confiada. Hax bajó la cabeza, observándola por un instante. Luego se quedó quieto. Eso fue suficiente. Los días que siguieron no se sintieron como un regreso a la normalidad. Se sintieron como algo nuevo, algo que se construía lentamente a partir de lo que se había roto. La granja ya no estaba abandonada a su suerte. Bajo la dirección de Callum, fue asegurada, despejada y convertida en un centro de rescate temporal. Raymond se quedó al principio para ayudar durante unas horas, luego un día entero y después más tiempo. No anunció que se quedaría. Simplemente lo hizo. Se movía entre los perros con tranquila paciencia, comprendiendo el espacio que necesitaban, el silencio en el que confiaban. Les daba de comer, les revisaba las heridas, se sentaba a su lado cuando no se acercaban. No los presionaba. Simplemente esperaba. Era la misma forma en que había trabajado una vez junto a Hax, aunque hasta ahora nunca lo había considerado una habilidad. Hax lo siguió en todo momento. El perro recuperó fuerzas poco a poco. Sus pasos se volvieron más firmes. Su pelaje comenzó a crecer donde antes se había debilitado. La cicatriz en su cuello permanecía, una marca pálida que no se desvanecía, pero ya no tenía el mismo peso. Se convirtió en parte de él, no en su totalidad. Pip también cambió. La pequeña e insegura cachorrita se fortalecía con cada semana que pasaba. Permanecía cerca de Hax, observándolo y aprendiendo de él de maneras que nadie necesitaba enseñarle. Donde Hax se movía con calma y control, Pip se movía con energía, llenando los espacios que él dejaba. Juntos,
Formaron algo equilibrado, algo completo. Callum venía a menudo, a veces por trabajo, a veces no una tarde, de pie junto a la valla mientras los perros se movían libremente dentro del recinto, habló sin girar la cabeza. «Estamos creando un sistema», dijo. «Algo para controlar este tipo de actividad antes de que se propague». Raymond escuchaba, con la mano apoyada suavemente sobre el lomo de Hax. «Te necesitamos», añadió Callum. «Alguien que entienda por lo que pasan estos animales». Raymond miró hacia el claro, observando cómo uno de los perros rescatados daba sus primeros pasos sin dudarlo. «Yo ayudaré», dijo él. Elena llegó unos días después, esta vez no como visitante, sino con un propósito. A sus 38 años, ya había tomado una decisión. Trasladó su trabajo a un lugar más cercano a la ciudad y comenzó a organizar apoyo. Habló con voluntarios locales y reunió recursos. La llamaron Fundación Hax. Empezó siendo pequeña, solo unas pocas personas, unos pocos animales, un propósito común, pero creció de forma constante, construida sobre algo que no dependía de la cantidad. La primavera llegó lentamente a Red Lodge, derritiendo la nieve en los bordes de los campos, suavizando el aire y cambiando el ritmo de los días. El centro de rescate retomó su rutina. Los perros fueron curados y luego adoptados. El trabajo continuó, constante y silencioso. Una tarde, Raymond estaba sentado en el porche de su cabaña, con la luz extendiéndose a lo largo del suelo. Hax yacía a su lado, tranquilo, con la respiración pausada y regular. Pip descansaba cerca, con la cabeza apoyada en las patas, observándolo todo con silenciosa curiosidad. Raymond los miró a ambos, luego hacia la hilera de árboles a lo lejos. «No te fuiste», dijo en voz baja. Hax levantó un poco la cabeza, moviendo las orejas al oír su voz. Raymond apoyó la mano en el costado del perro, sintiendo el suave vaivén bajo ella. El silencio a su alrededor ya no era vacío. Ahora contenía algo, algo había regresado. Por primera vez en mucho tiempo, la cabaña a sus espaldas no se sentía como un lugar a la espera de algo que tal vez nunca volvería. Se sentía como un lugar donde la vida había encontrado de nuevo su camino a casa. Hay historias de supervivencia, y luego están las historias de lealtad inquebrantable, incluso cuando todo lo demás se quiebra. Raymond creyó haber perdido a Hax para siempre, pero en realidad, Hax nunca dejó de luchar por recuperarse, no solo por sí mismo, sino también para salvar a otros que no podían escapar. Esta historia nos recuerda que la verdadera lealtad no consiste en quedarse cuando es fácil, sino en regresar cuando es más difícil, trayendo luz de vuelta de los lugares más oscuros. También nos muestra que la sanación no ocurre de repente. Crece poco a poco, con paciencia, conexión y segundas oportunidades. Gracias por acompañarnos en este viaje, por sentir cada momento con nosotros y por creer en historias que nos recuerdan lo que realmente importa. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para apoyar el canal. Acompáñanos para descubrir más historias inspiradoras que están por venir.